Buenas tardes, el día de hoy voy a dar a conocer el diseño de un pavimento flexible por la metodología ASTO. Mi nombre es Karen Yesenia Pachón Guidrobo, estudiante activo de la Maestría en Geotecnia Vial y Pavimentos de la Universidad de Santo Tomás. El diseño de pavimentos flexible es fundamental para poder garantizar la funcionalidad y la durabilidad de las vías mediante la adecuada distribución de las cargas vehiculares sobre las diferentes capas estructurales del pavimento flexible. El contenido de esta presentación van a ser los parámetros de diseño, el cálculo de parámetros de confiabilidad para aplicar la ecuación ASTO, el cálculo de los coeficientes estructurales, el cálculo de coeficientes de drenaje y el diseño de las diferentes capas que va a tener el pavimento flexible. Los parámetros de diseño, las características es que la velocidad de operación es 75 kN por hora, es una vía secundaria, el ancho de calzada es de 7.3, el tránsito de diseño es de 2 millones de ejes equivalentes a 8.2 toneladas, la evaluación de la subrasante es un CBR de 3.5, las características de los materiales. En la subbase granular tenemos un CBR del 30%, un coeficiente de paso de 4.2 y el aporte de drenaje es regular. En la base granular tenemos un CBR del 80%, un coeficiente de paso de 0.40 y el aporte del drenaje es bueno. La estabilidad Marshall es de 7.500 newton y un coeficiente de paso de 0.35. Lo primero que vamos a hacer es determinar los parámetros de confiabilidad para poder aplicar la ecuación general ASTO y el cálculo de la capacidad estructural total de las capas. Aquí estamos mostrando la fórmula general de la ASTO, donde ZR significa desviación normal estándar, SO el error normal y MR es el módulo resiliente y SN es la capacidad estructural de las capas. Lo primero es calcular el nivel de confianza. Ya hay unas tablas estipuladas por la ASTO de 1993, donde dependiendo el tipo de vía, podemos conocer el rango del nivel de confianza y se hace un promedio de este y se puede determinar el nivel de confianza como tal. Como esta es una vía secundaria, estamos en tu rango de 80 y 90 y el promedio de esto sería 85%. Por eso se toma un nivel de confianza del 85%. El error normal se toma de 0.45 porque esta es una construcción nueva y es un pavimento flexible. La serviciabilidad inicial y final. La inicial, como es un pavimento flexible, es de 4.2 y como es una vía secundaria, la final sería de 2. Por eso sería esa la serviciabilidad. El módulo de la subrasante lo calculamos teniendo en cuenta que este es un CBR menor al 10%, entonces se utiliza la siguiente correlación, donde decimos que el módulo resiliente es igual a 1500 y por el CBR, que en este caso es 3.5, para que nos dé un total de 5250. Ahora vamos a utilizar el software ASTO, donde calculamos la capacidad estructural. Y pues aquí reemplazamos ya los valores, decimos que es un pavimento flexible, el nivel de confianza y todos los valores que anteriormente dijimos para poder encontrar que el CN requerido es 4. Ahora sí vamos a comenzar a calcular los coeficientes estructurales de las diferentes capas asfálticas, donde es importante mencionar que E es el módulo dinámico y el EM es la estabilidad de la mezcla. Entonces,
Para hacer el cálculo del coeficiente estructural de la mezcla asfáltica en relación con la ASTO de la estabilidad de Marshall, utilizamos la fórmula de la correlación A1 es igual a 0.078 por la estabilidad de la mezcla. En este caso habíamos dicho que la estabilidad de la mezcla era de 7500 newton y el A1 tenemos un valor de 0.40 pulgadas. Reemplazamos y nos da 0.40, donde cumple porque el rango de trabajo debe ser entre 0.20 y 0.44. El coeficiente estructural de la base granular es igual a A2, igual a 0.032 por el CBR. En este caso nosotros tenemos un CBR en la base de 85%, donde reemplazamos estos valores y nos da un valor de A2 de 0.13 pulgadas, cumpliendo con el rango de trabajo que está entre 0.7 y 0.16. El coeficiente estructural de la base granular es el A3, donde la fórmula es A3 es igual a 0.53 por el CBR elevado al 0.19. El CBR de la subbase es igual al 30%, donde reemplazamos y tenemos un resultado que nuestra A3 es igual a 0.11 pulgadas, estando dentro del rango de trabajo, que es de 0.06 a 0.14, cumpliendo. Ahora sí hacemos el cálculo del módulo de materiales para pavimento flexible por medio de correlaciones. El módulo dinámico de la mezcla, tenemos una ecuación inicial, la cual despejamos para poder, de la fórmula inicial que es A1 es igual a 0.052 por el módulo dinámico elevado a 0.555. Despejamos para el módulo dinámico, donde reemplazamos los valores y nos da que el módulo dinámico es de 2502 megapascales y pasados a PSI son 362.609 PSI. El módulo resiliente de la base granular, utilizamos la fórmula y reemplazamos en el CBR, que es un CBR del 80%, dándonos un resultado de módulo resiliente para la base granular de 27.927 PSI. Y en el módulo resiliente de la subbase granular tenemos un CBR del 30%, donde reemplazamos los valores y nos da un módulo resiliente para la subbase de 15.262 PSI. Luego de esto ya calculamos lo que es los coeficientes de drenaje por medio de interpolación. Encontramos el M2 y el M3, teniendo en cuenta que tiene un tiempo cerca de saturación del 15%. En la base granular tenemos un drenaje bueno. En este está más o menos en la tabla, va del 5 al 25. Entonces, hacemos una interpolación para poder encontrar como tal el 15%, donde nos da un resultado de M2 de 1.75. Hacemos lo mismo para su base granular, que también tenemos valores de porcentajes del 5% y el 25%, pero nosotros necesitamos encontrar el valor del 15%, por eso interpolamos y encontramos que el M3 es de 0.90. Luego ya tener los valores de M2 y M3, comenzamos con lo que es el diseño. Utilizamos nuevamente la ecuación de la ASTO, que es el programa del 1993, donde escogemos el tipo de pavimento, que en este caso es un pavimento flexible. Pues reemplazamos los valores, donde ponemos
la confiabilidad que habíamos escogido que era el 85%, y reemplazamos los valores iniciales y aquí ponemos el módulo resiliente de la carpeta asfáltica, donde nos dio 27.927 PSI. Reemplazando, nos dice que nuestra capacidad estructural de la carpeta asfáltica es de 2.2. Este valor lo reemplazamos en la fórmula donde dice que como final vamos a encontrar el espesor de la capa granular, donde es igual a la capacidad estructural de la capa dividido entre nuestro A1. Tenemos un valor de nuestra capa estructural de 2.22 y nuestro A1 lo dividimos entre 0.40, dándonos un resultado de 5.55 pulgadas, aproximadamente 14 centímetros. Vamos a ver en la tabla y nos dice que el rango del concreto asfáltico más o menos tiene que estar entre 2 y 7, cumpliendo porque nosotros nos dio un rango aproximado de 5.6, que es 3 pulgadas. Por ende, cumple. En este módulo estructural de pavimento, aquí podemos ver un gráfico donde pues la capacidad aportante 1 es solamente de la capa asfáltica, teniendo en cuenta la mezcla, teniendo en cuenta pues que esta se apoya directamente sobre la base granular, por eso se tiene en cuenta el módulo dinámico de la base granular. Luego vamos a hacer el diseño de la base granular, del espesor de la base granular, donde nuevamente utilizamos el programa de la ASTO de 1993, donde volvemos a reemplazar valores y cambiamos el módulo resiliente, en este caso de la base granular, donde tenemos un valor de 15.262 PSI para que nos dé la capacidad estructural de 2.27. En este caso, lo que nosotros hacemos es tener en cuenta que para nosotros poder encontrar el módulo, la capacidad estructural de la base granular, pues tenemos que al módulo estructural 2 le restamos el módulo estructural 1, dándonos un resultado de 0.53. Ahora, teniendo este valor, nosotros necesitamos encontrar, ya tenemos el valor de Cn, que es la capacidad estructural. Ahora necesitamos encontrar el valor de D. ¿Cómo lo hacemos? Despejamos la fórmula. Nosotros ya tenemos que el valor de la capacidad estructural es de 0.53 y eso lo dividimos entre nuestro A2 que se encontró anteriormente, donde nuestro A2 es de 0.13 por 1.775, dándonos un resultado de 3.079 pulgadas, aproximadamente 9.5 centímetros. Vamos y nos damos cuenta que no estamos cumpliendo porque nos dice que es 3.79 y aquí nos dice que como mínimo para una base granular tiene que ser de 6. Entonces, como nuestro mínimo es 6, pues escogemos 6 pulgadas para poder diseñar. Por eso hacemos un ajuste del valor y se recalcula de nuevo la capacidad estructural, donde la capacidad estructural en este caso nos dio 0.84 y la capacidad estructural de la base granular nos da 3.08 porque también se le suma la capacidad estructural anterior. Por último, hacemos el diseño de espesores
de la subbase granular, que es el D3, donde en este caso tenemos en cuenta la capacidad estructural 3, pero nosotros tenemos una capacidad estructural requerida que es de 4. Entonces, a esta capacidad le restamos el valor que encontramos anteriormente y nos da 0,93. Luego despejamos para poder encontrar el espesor de la subbase granular, dándonos como resultado que la capacidad estructural sobre el A3 por el M2 nos da 9,39, que es aproximadamente 23,49 centímetros, aproximadamente. Pero por facilidad al momento de construir, escogemos 25 centímetros y volvemos a recalcular la capacidad estructural, donde decimos que nuestra capacidad estructural, en este caso multiplicado por nuestra capacidad estructural, teniendo en cuenta nuestro A y nuestro M, nos da 0,99 y la capacidad estructural 3 nos da 4,07. Dándonos, mirando que cumplimos porque nuestro D3 es mayor a 6 pulgadas y estamos cumpliendo con lo que estipula la normativa. En este caso, pues ya se tienen en cuenta todas las cargas que es de la capa asfáltica, de la base granular, para poder sacar el espesor de esta capa, dando un espesor de 25 centímetros. Ahora sí, como punto final, vamos a ver el aporte estructural por capa en el pavimento, donde tenemos 3 capas, que es la asfáltica, la granular, la base y la subbase. El AI de la asfáltica nos dio 0,40, el A de la base nos dio 0,13 y el A de la subbase nos dio 0,11. Para poder ver que el aporte final de la asfáltica es de 2,24, de la base es de 3,08 y de la subbase granular es de 4,07. Por ello, luego de tener ya todos los resultados, hacemos un chequeo general de la estructura, donde se utiliza la capacidad estructural total de las capas, donde se implica la capa asfáltica, la base granular y la subbase, dándonos como resultado 4,07. Y nuestra capacidad estructural, que fue la primera que nosotros calculamos, que nuestra requerida era de 4, está siendo menor que la que nos dio al final, que es 4,07. Por tal, nuestra estructura en las diferentes capas del pavimento flexible cumple. Aquí quiero mostrar la estructura de pavimento final, mirando los diferentes espesores de la capa, que el concreto asfáltico nos dio 14 centímetros, la base granular nos dio 15 centímetros y la subbase granular nos dio 25 centímetros. Y aquí también se hace en 3D para que sea un poquito más representativo. Muchas gracias.